los primeros 6 estudios de la serie que se llama Unidos en la Fe. Hoy comenzamos el primer estudio del segundo volumen. Esta serie se llama Unidos en la Fe. Como recuerdan, va a través de un panorama de la Biblia para ayudarnos a entender las doctrinas fundamentales de la palabra del Señor. Nos enfocamos en el primer volumen, los primeros 6 estudios. Cada volumen son 6 estudios. Los primeros estudios, ese primer volumen se llama La Revelación. Estuvimos hablando de la palabra de Dios revelada. Hoy comenzamos el segundo volumen, que se titula Dios. Amén. Vamos a hablar de las características de Dios, de Jehová, y también preguntas que es digno poder contestar. Hoy el tema: hay un solo Dios. Usted podrá saber la contestación a esa pregunta. Gloria a Dios. Otras personas pueden decir, sí, hay un solo Dios, pero sirven a otros dioses. Amén. Otros dicen, bueno, hay dioses notorios, pero todos son lo mismo. Tampoco es lo que nos enseña la Escritura. Amén. Vamos entonces ahí a lo que nos dice la palabra del Señor sobre el Dios creador de todas las cosas. Amén. Así que vamos a estar en Juan, en Lucas y en Mateo también. Así que vamos a tener estas 3 porciones aproximadamente. Vamos a asignarlas desde ahora en el nombre de Jesús. Primera porción, ¿quién quiere leer? En Juan. Maita Casimira, segunda. Maito James, tercera porción. Maita Angie. Muy bien. Así que vamos a ir a través de eso en el nombre de Jesús. Así que hay un solo Dios. El único Dios verdadero ha existido eternamente en 3 personas. Hay personas que eso de 3 personas le da acidez. ¿Por qué? Porque no han indagado en la Escritura. Personas dicen, ¿dónde? ¿Dónde en la Biblia dice la palabra Trinidad? Yo les digo, en ningún lugar. En ningún lugar. Pero cuando usted va de tapa a tapa en la palabra, usted ve el Dios Todopoderoso revelado y manifestado a través de esas 3 personas. En algunas ocasiones podemos encontrar las 3 juntas, como cuando vamos al pasaje de Lucas 3:21, vamos a ver las 3 personas juntas. Amén. En otros lugares de la Biblia vemos que de la pluralidad, donde dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, y a través de todo ello, de la palabra del Señor, vemos esa evidencia. Es la forma en que el Dios que se ha revelado a nosotros, se ha dado a conocer a nosotros, pues lo ha hecho a través de 3 personas. ¿Okay? Claro, el tema parece sencillo, pero no es sencillo. El tema no se le puede hacer justicia en hora y pico. Por lo tanto, habrá muchas preguntas que podemos anotar, las podemos ir más adelante con calma. De hecho, la vez pasada, estas veces pasadas, habían surgido muchas preguntas, las tomamos nota para en uno de los estudios que los vamos a traer nuevamente, lo del foro de preguntas y respuestas. Vamos a hacer un día especial donde venimos. Antes lo hacíamos por Zoom, pero ahora vamos a hacer aquí presencial, para ir a esos temas que son de profundidad. Amén. Ahí son detalles y ir a la palabra, ver lo que dice aquí y allá, poder indagar, poder literalmente escudriñar la palabra. Amén. Pues hoy vamos a indagar sobre el tema hay un solo Dios. Y el video, que es bien eficiente, nos ayuda a nosotros a saber el tema de lo que vamos a cubrir hoy. Hay un solo Dios. El único Dios verdadero ha existido eternamente en 3 personas. ¿Qué debemos creer sobre Dios? En particular, ¿cuántos dioses existen? ¿Los dioses de otras religiones son válidos y verdaderos?
De hecho, ¿cómo los cristianos podemos decir que creemos en el Dios verdadero cuando pareciera que alabamos a más de un Dios? Hay una buena respuesta para esta pregunta, pero no es tan sencilla. El cristianismo enseña que el Dios de la Biblia es el Dios verdadero, quien ha existido eternamente en tres personas. En esta lección estudiaremos este aspecto de la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es uno de los grandes misterios de la fe cristiana, desde Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia afirma con claridad que Dios es uno, pero también parece revelar que Dios es más que uno. Los teólogos lo han resumido de esta manera. El único Dios verdadero existe eternamente en tres personas. Dios, el Padre, es Dios. El Hijo, Jesucristo, es Dios. Y el Espíritu Santo, el Consolador, también es Dios. Los tres son eternos, divinos y distintos uno del otro. No hay una manera más simple de comunicar el misterio de la naturaleza de Dios. Muchos han intentado explicarla de diferentes maneras, comparando las personas de Dios con los diferentes estados del agua, la luz y el calor que provienen del sol, e incluso las estructuras familiares. Pero todo intento se queda corto y suele conducir a un serio error. Si el Padre, el Hijo y el Espíritu son como los estados del agua, no son en realidad personas distintas. Si son como la luz y el calor del sol, no todos han existido eternamente. Si son como una familia, no son un solo Dios, sino tres seres distintos. La revelación de la naturaleza de Dios es incomparable. No hay nada ni nadie como Él en toda la existencia. Como cristianos, somos llamados a abrazar este misterio con fe y gozo. Si entendiéramos del todo a Dios, sería preocupante. Él es un ser que está muy por encima de nosotros. Este misterio no rompe nuestra fe, sino que la fortalece. Creemos en un Dios tan supremo que nuestra mente finita no puede comprender por completo. Amén. Así que a manera de resumen, el video nos ayuda a entender el tema que vamos a estar hablando en esta noche. ¿Me escuchan bien, verdad? Súper, muy bien. Así que, como les dije, surgirán preguntas, pero vamos a pretender contestarlas todas las que podamos. Vamos a comentar todo lo que podamos. Si acaso hay preguntas de asignación, las apuntamos y nos las llevamos, ¿verdad? Para explicarles a profundidad más adelante. Muy bien. Así que, déjenme adelantar porque este es básicamente el texto del vídeo. Está ahí porque por si acaso alguien después lo quiere leer. Okay. Pero la Biblia enseña que hay un solo Dios. La Biblia habla de otros dioses, que los traductores los traducen en minúscula. Pero la palabra del Señor también, el mismo Dios verdadero dice, los dioses de los dioses de las naciones nada son, porque en realidad no son dioses. Y dice más, no son dioses los que se hacen con las manos, los que se hacen y que hacen hincapié sobre la ridiculez de que fabrica un Dios y le da forma, y le pone ojos y todas esas cosas, y después lo alaba también, cuando es algo que él mismo hizo. Y usted piensa que eso es algo que se daba en los tiempos antiguos, pero hoy en día hay un montón de templos que están llenos de muñecos y la gente va y les da besos y todas esas cosas y les prende vela y todo eso. Esos son pues asuntos de la humanidad que en realidad no son bíblicos ninguno. Solo hay un Dios, es el énfasis que nos hace la Escritura. En Deuteronomio 6:4, claro que muchas personas le llaman Shema Israel. Shema es atiende Israel. En español lo traducen oye. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Le hace ese hincapié cuando vienen de camino saliendo de Egipto. ¿Por qué? Porque es verdad, pero también para contrastar contra la crianza y el entorno donde los israelitas habían vivido allá en Egipto, donde para cada cosa había un Dios. Conocemos los dioses principales dependiendo de la época. ¿Okay? Ra, Re. Estaba Isis, Horus, Seb y otros muchos más. Esos son los principales, los más conocidos, pero tienen un panteón de dioses, es lo que quiere decir. Panteón es eso mismo. Un panteón es
una colección de diferentes figuras a quienes ellos le achacaban unos poderes. Según la palabra del Señor, no son dioses. Pero en ese entorno se criaron los israelitas y el Señor de camino les aclara: oye, atiende, oye bien, Israel, Jehová nuestro Dios es uno. Te dirá, entonces, ¿para qué dijiste ahorita que eran tres? Lo que sucede es que ese uno se manifiesta de diferentes formas. ¿Amén? No podemos decir que es solo uno. Algunos, vamos a llamarlo hermanos en la fe, creen que solo hay uno, solo Jesús. Amén. Y lo sobresimplifican todo. Está bien que crean que Jesús fue el que murió por nosotros, amén. Pero Jesús en la Biblia le llaman el Hijo, o el Logos, como vamos a ver, la palabra, el verbo. Esa es otra de las traducciones donde se limita mucho por el español y por el griego, por cualquier cosa. El idioma de la creación, tratando de describir al Creador, van a haber muchas limitaciones, amén. Pero la palabra ya nos dice, como dice en 1 Corintios 13, que nosotros conocemos ahora como por espejo, oscuramente, o sea, como de rebote, pero cuando estemos en la eternidad vamos a conocer como fuimos conocidos nosotros. O sea, allá todas las cosas, lo que es en parte, que conocemos en parte, lo que es en parte se acabará, dice 1 Corintios 13. Amén. 1 Corintios 13 se acaba de tantas cosas, menos del matrimonio. Lo usan tanto para el matrimonio, pero en realidad es un contexto poderosísimo que nos dice: ahora mismo el Señor nos amó y nos redimió, y entendemos a cierta forma el Dios que nos creó y nos redimió, y lo amamos con lo poquito que le conocemos. Pero imagínense cuando le conozcamos a cabalidad, cuando la limitación nuestra se haya quitado, cuando el velo, vamos a decir así, de esta limitación humana de carne, de carne pecaminosa se quitara y Él se revele a nosotros. Seremos conocidos como Él nos conoció a nosotros, porque Él sí nos conoce perfectamente, amén. Así que Jehová siempre ha dicho: yo soy Jehová. Hay otro pasaje en la Biblia, en Joel 2:27, que dice: yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro. Bien claro. Ahí sí que no hace falta ni hay limitación de idioma, no hay otro. Hace poco argumentaba un varón allá en la página de YouTube, cuando el estudio que siempre causa mucha controversia, gloria a Dios por eso, el estudio sobre el Islam. Entonces se pasan argumentando que Alá es Dios, y también dicen que Isa es Dios, es el nombre en árabe para Cristo, y que Jehová es Dios. Oye, no, eso no es así. Uno de ellos es Dios, amén. Y ese verdadero Dios se ha manifestado de diferentes maneras a través de la historia. Pero yo estoy completamente seguro, le contesté, que una de esas manifestaciones no es Alá. Porque la doctrina de Mohammed, a nombre de Alá, contradice todo lo que dice la Escritura. Por más que digan que nosotros creemos en Cristo porque Cristo está en el Corán. Nada que ver. Cristo también está en el libro de Mormón, y no por eso los mormones son cristianos. ¿Va bien? Cristo también está en la Biblia, que antes eran verdes, ahora son negras también, de los que van de casa en casa. Pero el hecho de que esté allí no quiere decir que la doctrina de ellos esté basada en la Santa Escritura. Amén. Hay un solo Dios y no hay otro. Esto es tan sencillo, hermano. O sea, cualquier otra persona que diga: no, pero esto es lo que pasa, y entonces ¿dónde dejamos? ¿Dónde dejamos a Shiva? Pues Shiva no es nada. Las chivas son bien buenas así, en fricasé, o los chivos, cualquier otro. Pero Shiva, Shinto, allá en Japón, otro bichón más. O sea, no, pero todos nuestros antepasados, como algunos dicen, que estaban en África, y que de Elewa, y de Ochun, y de Vodú, y de Agayú y Yemayá, pues esos son un panteón de pichones, pero de alta, de cuidado. ¿Okay? Esos son generales de 4 estrellas en
en el panteón de los demonios. Hay que tener cuidado con ellos. Ninguno de ellos son. Solo hay un Dios, Jehová. No hay más ninguno. Y Él lo estipuló así desde el principio, hermano querido. Así que, hoy día, siempre se repite mucho este refrán. ¿Está ahí este refrán? Todos los caminos conducen a Roma. Este refrán no es viejo. A veces decimos, el domingo por la mañana todos los caminos conducen a la iglesia bíblica Bautista de Bolivia. A veces bromeamos con él. Pero desde tiempos antiguos, bien antiguos, del tiempo de Roma, era real. Los romanos, una de las cosas buenas que hicieron un sistema de carreteras y de caminos que tenían sus puestos, tenían sus marcadores de distancia, y es de donde sale el nombre que nosotros usamos mucho, ¿verdad? Sí. Pues ese nombre de ahí es que viene, esos marcadores de distancia. En los cruces había cuidos, había celadores, pusieron, no eran hoteles, pero eran hospederías. Entonces tú podías viajar de un lugar a otro, contando las distancias, sabiendo cuán lejas o cuán cerca estaba, y te sentías seguro. A todo eso se le llamó la paz romana. Pues gran parte de toda esa comunicación y la velocidad con que viajaban las noticias se debía a que había un sistema de carreteras. Este que vemos por aquí, por ejemplo, la vía Apia. Pablo habla de la vía Apia, Lucas más bien menciona la vía Apia, la vía Antonia. Entonces hay otra que va por acá, subiendo por aquí por estaba Tesalónica. Tienen un montón de diferentes caminos, entre más gruesos más importantes, ¿okay? Para conectar las diferentes partes del imperio. Claro, los que están en el agua no quiere decir que eran túneles subterráneos, que eran rutas que los barcos tomaban literalmente, pero para cruzar de lo que hoy es la isla británica acá, pues ahora hay un túnel que va por debajo, pero en aquellos tiempos pues, había un barco, un sistema de ferries bien avanzado. Todos los caminos conducen a Roma, decía la gente antes. ¿Okay? Pero eso no aplica para la búsqueda del Dios verdadero, o la búsqueda del único Dios. Como que dice, yo llego al Dios eterno buscando en cualquier lugar que yo me reúna, aunque tenga otro nombre, aunque la doctrina sea diferente, aunque el evangelio sea otro evangelio. No, porque solamente hay un camino hacia Dios, no hay muchos caminos. Por eso en Mateo 7:14, una de las citas donde se conoce del Señor Jesús, dice, estrecha es la puerta y angosto el camino que llega a la vida, y pocos son los que la hay. Esta puerta de un monasterio que había por allá en España, bien estrechita, dicen que es la puerta más estrechita del mundo. ¿Usted sabe para qué estaba hecha? Para que los monjes del monasterio no engordaran. Sí, de verdad. Sí, porque si engordaban mucho, pues no cabían por la puerta, no podían entrar al área de oración. Y al área donde estaban los cuartos de Dios. Si funcionó o no, no sé. Es posible que haya funcionado, porque no había más ninguna otra entrada. Pero aparte de los jocosos, si te imaginas que este pasillo fuera un pasillo bien ancho, y por allá al final del pasillo hay un precipicio, la gente yéndose por el precipicio así por montones, como si fuera una catarata, pues pocos son los que se dan cuenta y los que buscan o hacen caso de que cuando llegues, la puerta verdadera es una pequeñita que te queda ahí, por ahí es que tú tienes que entrar. Las personas o no quieren hacer caso al evangelio, pero no les gustan las cosas estrechas. Mateo 7:14 dice que son pocos los que la hallan. Esa puerta, como diría Cristo, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. En nombre de Jesús. Solamente hay un camino hacia la vida eterna y es ese que conduce al único Dios verdadero, Jehová. Yo soy el que soy. No hay más ninguno. No hay más ninguno. Por encima de todo Dios falso, como yo le dije, está el Dios y Señor que creó el universo, y este mismo es el que se reveló
Padre, diría él, sino solamente el Hijo. ¿Ok? Y a quien el Padre, en este caso el Hijo, perdón, lo quiera revelar. El Hijo vino a revelar primero a aquellos que andaban, a sus discípulos. ¿Ok? Por eso que él les decía, ya no os llamaré siervos, os llamaré amigos. Amén. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os llamaré amigos, porque todas las cosas, amén, que he conocido de mi Padre, os las he dado a conocer. Parafraseando lo que nos dice la palabra del Señor. Así que Cristo Jesús vino a revelarnos al Padre, tal y como el Padre ha querido que le conozcamos en lo que nosotros llamamos el nuevo pacto. Amén. Cristo es el anunciador y el ejeculador de un nuevo pacto, como se argumenta allá en Hebreos. Si usted va en Hebreos 1:3, de hecho ese es todo el argumento de Hebreos. El nuevo pacto se basa en la persona de Jesucristo. ¿Okay? Hebreos 1:3 dice, el cual, bueno, vamos a leer desde el 1 al 3, dice, Dios habiendo hablado de muchas veces, pero y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y eso usted lo ve descrito en Génesis, ¿verdad? El cual, hablando de Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en la altura. Versículo 4 empieza haciendo el argumento que seguirá haciendo el escritor de Hebreos. Fue hecho superior a los ángeles, porque heredó un hombre más excelente que usted dirá. ¿Por qué ese tema? Pues si usted sigue viendo el tema, es porque muchos judíos consideraban a los ángeles, tenían en alta estima. Pues la forma de evangelizar a los hebreos que usa el escritor de esta carta es yendo por lo que ellos creían, pero insertando a Cristo donde tiene que estar. ¿Okay? Por eso es que él dice, antes nos hablaba por los profetas, pero ahora nos ha hablado por su Hijo. ¿Ven? Dice, la palabra clave es la imagen misma de su sustancia. O sea, es una forma directa de decir, Él y el Padre son lo mismo, pero se ha manifestado como Cristo, como el que se hizo hombre, Jehová Dios, Emmanuel, Dios hecho hombre para derramar su sangre y redimirnos. Ahí está Casimiro. Sí, el domingo cuando usted predicaba, trajo esta expresión, que Jehová se engendró en Jesús. Y de verdad que me voló la cabeza, porque yo dije, no había oído eso nunca. Si usted me puede explicar y darme información bíblica. Se engendró. En Jesús. No recuerdo que lo haya dicho así de esa forma, porque yo, si es caso, yo dije algo parecido a lo que yo quise decir. Eso fue el domingo. Lo que Jehová Dios allá en su gloria, en su trono, cuando va a ejecutar su plan de redención, se humana, amén, la persona de Cristo, porque acuérdense, hablando de las tres personas, se encarnó, exacto. Sí, se encarnó. De las tres personas, Cristo Jesús, el ungido, es Dios también, porque si no fuera Dios no nos podría haber redimido, pero es Dios encarnado, es la revelación de Dios, es Dios encarnado como tal, no engendrado, porque Él no fue creado, eso la misma Biblia dice que no fue engendrado, sino que Él ya existía, siendo Dios, igual que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya existía, ninguno de ellos fue creado y ninguno de ellos dejará de existir. Pero lo cierto es que Dios se revela como el Padre, cuando lo vemos en el Antiguo Testamento, vemos la aparición del ángel de Jehová o el mensajero de Jehová, no un ángel, sino el ángel, y por ello vemos, ¿verdad?, esas apariciones de Cristo Jesús en cada
Antiguo Testamento, pero también vemos el Espíritu Santo, que se posaba sobre los profetas y sobre aquello donde, ¿verdad?, él quería hacer una obra impactante, una transformación. Cuando vamos al Nuevo Testamento, entonces ya ese ángel de Jehová que se manifestaba en ocasiones en el Antiguo Testamento se encarna como nosotros, ¿okay? Toma forma corporal sin dejar de ser Dios. De esa forma entonces es que Él puede efectuar nuestra salvación. Porque si hubiera sido solamente, o sea, si hubiera quedado sin encarnarse, pues no había sangre que derramar. Pero si hubiera sido un ser humano sin ser divino, pues no tendría ninguna autoridad ni ningún efecto el derramar sangre. Por eso es que Pablo dice, es posible que alguien osara morir por el bueno, pero cuando Dios muestra su amor es porque Cristo murió por nosotros, aún siendo pecadores. Amén. Y no estoy seguro si me da referencia que se utilizó, porque no recuerdo exactamente lo que sabe que dice la hermana Casimira, pero cuando buscamos en 1 de Juan, el capítulo 5, el apóstol Juan dice, en el primer versículo de ese capítulo 5 de 1 de Juan, dice, todo aquel que cree en Jesús, que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Sí. Primera de Juan 5. Vamos a ir allá un momentito. O sea, que todo el que cree en Cristo es nacido de Dios, el que cree es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, tiene que engendró a Cristo. Sí, pero acuérdense, con lo que aquí está hablando, ¿no? El contexto está en el verso 2. Aquí no está hablando que el Padre engendró al Hijo, está hablando de los hermanos, está hablando de nosotros. O sea, acuérdense que lo que está hablando el contexto de estos primeros versos es del amor entre hermanos. Está diciendo, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Amén. Y todo aquel que ama al que engendró. ¿Quién engendró hijos? El Padre engendró hijos. Nosotros somos sus hijos por la fe. Pues los que amamos al Padre, ¿ok?, ama también al que ha sido engendrado por Él, a nuestros otros hermanos en Cristo Jesús. Lo que está hablando es que si yo, acuérdense, el Señor dice, el que ama, ¿cómo alguien puede decir que ama a su hermano si no ama a Dios? ¿Cómo alguien puede decir que ama a Dios y no ama a su hermano y viceversa? ¿Verdad? Este es el mismo argumento. Dice, pero sin embargo, en esto conocemos, o sea, nos damos cuenta, dice el verso 2, que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. O sea, el contexto es importantísimo. ¿Ok? Esa es la parte importante. Ahora, lo que hizo la persona de Jesús, esa manifestación de Dios en la persona de Jesús, es Dios encarnado, el único Dios encarnado. Y es la persona que llamamos Jesús. Amén. La segunda persona de la primera. Sí, le llaman la segunda porque siempre se refiere el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sin tener en realidad una jerarquía específica, pero obviamente al mencionarlos hay que mencionarlos en un orden. Se le adjudica al Padre, ¿verdad?, quizá por el mismo orden que aparece en la Escritura, como el primer lugar, el segundo lugar del Hijo. Pero no es que andan en diferentes niveles de importancia, lo que quiero decir. La revelación de Dios, la manifestación de Dios es igual de importancia en cada una de sus tres partes. Amén. Nada de la doctrina bíblica pudiera ser efectiva, amén, si no tuviera la manifestación de Dios como Él se manifestó. Amén. El Padre, amén, por su revelación, porque es que el amor, el Padre amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Amén. Y ahí está el asunto. Y su Hijo se encarnó para poder dar su vida por nosotros. Amén. Y el Espíritu Santo, Dios mismo, está morando en nosotros hoy hasta que vayamos a estar en la presencia del Señor.
en la eternidad, ¿cómo se manifestará Dios? Bueno, yo sé que el Padre está, yo sé que el Hijo es la lumbrera, dice, amén. Pues yo también pienso, a pesar de que en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, no nos menciona directamente el Espíritu Santo como morando en esa santa ciudad, pero cuando nos transportamos al Génesis, en la creación perfecta, los cielos originales, el Espíritu de Dios se paseaba por todo el jardín. Así que yo entiendo que así será en la eternidad también. Amén. De la forma que le hemos conocido, así le conoceremos, solamente que mejor allá en la eternidad. Espero que haya contestado la pregunta, ¿verdad? Pues si tiene alguna duda, nos la apunta, ¿ok? Porque, recuerden, estamos tratando de describir una verdad bíblica con un idioma que tiene limitación. Y a la misma vez, pues pretendemos, vamos a decir así, simplificarlo. Y por eso es que a veces en las simplificaciones es que puede surgir diferentes diferencias, o sea, diferentes opiniones, digo yo, en cuanto a la forma como usted entiende las palabras. Recuerde que yo hablo de una palabra y no necesariamente quiere decir exactamente lo que yo tengo en mente para todos, ¿okay? Pero esa es la realidad. Un solo Dios que se ha manifestado, pero que Dios está separado de nosotros por nuestro pecado. Pero Dios se ha manifestado a nosotros a través de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los tres son las manifestaciones de nuestro punto de vista para que nosotros podamos conocerle, amén, a cabalidad. Ahora, hablando del Hijo, aquí en esta parte, ¿verdad? Vamos a ir a hablar del Hijo, vamos a hablar del Padre, vamos a hablar del Hijo y vamos a hablar del Espíritu Santo, y luego vamos a ir a la porción bíblica donde cada uno de ustedes va a leer. ¿Ok? El único Dios vino al mundo en la persona de Cristo Jesús, ¿ok? Para rescatar no solamente a Israel, sino para ser un pueblo compuesto por todas las naciones. Como usted vaya a Efesios, y le dice claramente que el propósito del Señor, claro, vino primero para los suyos, pero los suyos decidieron pasar. Entonces Dios comenzó con las naciones. Dice, por tanto, acordaos, dice 2:11 de Efesios, que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano a la carne. O sea, los judíos le llamaban a ustedes, Efesios, incircuncisos. En aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Amén? Y esa es la realidad. Pero está haciendo el argumento de que ahora en Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, ahora han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Y esa obra fue la que efectuó Cristo Jesús en la cruz. Amén. Así que por medio de Cristo, toda barrera entre idiomas, culturas, costumbres, creencias, etnias, idiomas y cuantas cosas, todo eso es derribado. Todo creyente, sin importar su nacionalidad, amén, puede tener unidad en el espíritu, ¿verdad? Siendo así mismo un solo cuerpo. Como dice en Efesios 4:3-6, dice que hay un solo Señor, una fe, un solo bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y eso es simplemente por el poder de Dios. Amén. Porque de todos los pueblos hizo uno, rompiendo esa barrera de separación que la gente hacía. Esa barrera de separación no la hizo nadie, el mismo hombre, ¿verdad? Por su idiosincrasia y sus cosas. Es que empezamos a considerarnos diferentes a los demás. Y todavía hay personas que se consideran diferentes, ¿sabes? Ahí que viene todo el asunto del orgullo y del odio, ¿verdad? Ah, yo soy mejor que acá, porque acá es más bueno. Diferentes culturas tienen diferentes prejuicios entre sí, pero el Señor nos hizo todos de una sola sangre. Bendito sea el Señor. Amén.
Así que, primer argumento que vamos a ver según la Biblia, el Padre es Dios. Esto es lo más evidente que vemos en la Biblia. Dice que el Padre es Dios. ¿Ok? Casi al final de la epístola a los Filipenses, si usted busca, Filipenses 4:20, allí lo afirma, por aquello de citar una de las porciones, ¿verdad? Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. A Dios le llama Padre y a Padre, ¿verdad?, lo considera Dios. Así que es una de las porciones. Así que no habla de dos seres distintos, sino de uno, el Dios y Padre. No dice que hay un Dios y hay un Padre, el Dios y Padre. Amén. Y más adelante, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo, ¿verdad? Por ahí sí que ese es el argumento que vemos en el primer capítulo de Efesios también. Amén. Así que el Padre es Dios. Bendito sea el Señor. En otra carta que vamos a ver ahora en 1 Corintios, al enseñar sobre la falsedad de otros dioses, Pablo dice, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Dice en 1 Corintios 8, 5 al 6. Así que el mismo Pablo nos confirma lo que nos dice la Escritura. Amén. Hay un solo Dios. La persona del Padre es Dios también. Amén. Y podemos ir a muchos otros argumentos, pero basta, ¿verdad?, con esto. El Hijo es Dios también. Amén. Pero no solo el Padre es Dios, sino también el Hijo, como estamos diciendo. La expresión más famosa se escucha y se la hemos escuchado, ¿verdad?, al principio del cuarto evangelio. Si nos vamos allá a Juan, ¿okay?, en Juan capítulo 1, argumenta todo lo que vemos del verbo. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, o sea que estaba antes de todas las cosas. Esa es en algún lugar, a veces le llama la preexistencia de Cristo, en algunas películas, ¿verdad?, de la Biblia. Pues aquí nos está hablando del Hijo como la persona de Dios también. Amén. Así que en el primer verso de la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. A eso es que se refiere Juan en el capítulo 1. En el principio del verbo era con Dios, el verbo era Dios. El verso 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Ok? Ahora, fíjense que se refiere, ¿verdad?, no se está refiriendo a Dios Padre, sino se refiere al verbo. Y fíjense que el verbo estaba en el principio con Dios. O sea, Dios en ese contexto se le refiere como el Padre, ¿verdad? En muchas ocasiones, ¿verdad?, cuando vamos con cuidado, en ocasiones cuando se le refiere a Dios sin ningún calificativo, se está refiriendo al Padre. Aquí nos está diciendo, estaba Dios, el Padre, y estaba el verbo. ¿Okay? En el contexto, si te va diciendo y te va leyendo con calma, usted se va dando cuenta, ¿ok?, que Juan el Bautista vino a anunciar la venida del verbo y a preparar el camino para el verbo de Dios. Y cuando usted va viendo todo lo que nos habla la Escritura acerca de ese que iba a venir, es Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Ven? Dios también encarnado, ¿ok?, en la persona de Cristo Jesús. Pero vamos a ir a la porción bíblica, ¿verdad?, para indagar un poco más en la persona de Cristo Jesús. Así que para la primera persona iba a leer la vida Casimira, en Juan 1, del 1 al 3, amén, y el verso 14 y el verso 18, amén, en nombre de Jesús. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El versículo 14. Y el
Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Yo en especial, ¿verdad? En verso 14 nos dice, vimos la gloria, ¿ok? ¿La gloria de quién? La gloria del Verbo. Y la gloria como del unigénito del Padre. Pero ese unigénito era Dios también, porque nos lo dice el verbo del verso 1. Entonces, no es de explicación sencilla, porque en nuestro conocimiento, uno y uno son tres. Pero aquí lo que le está diciendo es que Dios se ha manifestado de tres diferentes formas, todas ellas formando un todo, ¿okay? Que es el Dios creador que se nos ha manifestado. ¿Amén? Pero aquí lo dice claramente, ¿verdad? Y en todo este contexto, y aquí lo vemos, vamos a decir, más juntos todo el primer capítulo de Juan, pero en otras porciones de la Escritura vemos cómo se refiere a las diferentes manifestaciones de Dios a través de cada uno de las cosas que fueron, un momentito, a ver si lo... Ok, mira a ver si me ayuda Gina, a meterla aquí, que quedó una forma porque prendí el monitor acá y como pensé, ya reseñó. No. Ahora. Y estamos ahí. Súper, ahora, muchas gracias. Muy bien. Así que la Biblia revela que el verbo es tan antiguo y eterno. Si podemos usar, ver aquí una aproximación. ¿Cómo usted puede decir antiguo a alguien que ha existido siempre? Ve el asunto de las palabras, o sea, pero ¿cómo yo lo voy a llamar? La aproximación es, quizás lo que debemos hacer es cuando ponemos estas palabras para un asterisco, esto es una aproximación, pero bien atrevida, vamos a decirlo así. ¿Ok? El verbo es tan eterno, podríamos haber dicho solamente, como el Padre, pero nosotros eternidad la entendemos hacia el frente, como que lo que es eterno es hoy y dura para siempre, porque vemos el tiempo como para adelante, para allá, pero eternidad va hacia atrás también. Entonces, para capturar de que Él ha estado desde siempre, está y estará, Él nunca ha dejado de ser, siempre ha estado, pues ponemos la palabra antiguo para que nuestras mentes limitadas digan desde siempre, desde antes del principio, como estamos viendo el mismo domingo, hasta después y la eternidad, hasta los siglos de los siglos, Él es. Amén. Él estaba en el principio, el Verbo, el Hijo de Dios, creando todo lo que ha sido hecho. Dice que sin Él no hubiera sido creado nada. Pero ese unigénito Hijo, el Verbo, también habitó entre nosotros para hacerse hombre. Y ahora, cuando usted ve a través de los evangelios, especialmente el evangelio de Juan, usted ve la relación entre el Hijo, el Verbo y el Padre. El Hijo sometido al Padre. Entonces, dice, pero ¿cómo Dios se somete a Dios? Bueno, es que la unidad de Dios, esa es una parte que hay que meditar mucho, pero ¿sabes qué? No es de fácil explicación. Pero Él dice, acuérdate, Padre, de aquella gloria que tuvimos desde antes que el mundo fuese, lo que está diciendo precisamente el capítulo 1 de Juan. Uno de los argumentos también que le hacen a los que le escuchaban, dice, yo y el Padre
Pensaban que él estaba usurpando la gloria de Dios, diciendo que le estaba haciendo igual a Dios. Y él le decía, ¿por cuál de los milagros que hice me apedreáis? No es por los milagros, es por la blasfemia, lo que te quieres hacer igual a Dios. Y era Dios, y es Dios. ¿Ok? Así que ese unigénito Hijo, en el capítulo 17 de Juan, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, la del Hijo, sino la tuya. Algunas personas dicen, podría haber sido la humanidad, el lado humano de esa manifestación del unigénito Hijo. Puede haber sido. La realidad es que cuando uno se pone a meditar, usted ve también que el Hijo parecería que por su humanidad estaba adjudicándose a él las mismas limitaciones que tenemos nosotros como humanos, porque él no era un superhumano, él era sujeto a las mismas cosas que nosotros. Lo dice Hebreos, dice, y por eso es que él se puede apiadar de nosotros, porque padeció lo mismo que padecemos nosotros, lo cual habla de que su humanidad era real. O sea, él le daban dolor, él le daba dolor de cabeza, él le daba hambre, amén. Él se entristecía y todas estas cosas, o sea, las cosas que padecemos nosotros como cualquier ser humano, pero no dejaba de ser Dios encarnado. Esto que estoy diciendo aquí le ha tomado la mente a un montón de hermanos como nosotros desde hace 2000 años para acá, y son de los puntos fuertes de debate a través de diferentes concilios. Los concilios son los grupos de estudiosos de la Biblia que se juntaban para llegar a un consenso respecto a las verdades bíblicas. Amén. Y a través de la historia de todos estos concilios, es impresionante cómo a veces uno, estando en esta época de ahora, uno piensa que ahora uno es como que más incisivo y más curioso y como que sabe más, Dios nos libre, que un montón de esas personas de antes. Yo le aviso, las personas de antes se ocupaban, hermano, en conocer y profundizar en la Escritura. Y entonces iban a estos puntos de debate bien grandes. Apenas se hablaba tanto del tiempo del fin. No, estaban más bien enfocados en cómo fue que se hizo la autoría de nuestra salvación. Esa es la parte importante. Porque antes de poder querer ir a la eternidad tenemos que saber si tenemos eternidad o no y quién la compró para nosotros. Y entonces todo este asunto de la persona de Cristo ha sido punto de debate. No que haya que debatir mucho, porque la Biblia lo dice claramente, pero muchas personas lo interpretan de diferentes formas cuando empiezan con argumentos que no están en la Biblia. El problema con todo eso que usted lee no es que se puede interpretar la Biblia de diferentes formas, no, es que hay muchas personas que vienen con unas ideas ya hechas y dicen, pues tiene que ser de esta forma, porque es como que es lo más lógico. Acerca de la deidad de Cristo se ha dicho, no, mira, Cristo en realidad era el docetismo, por ejemplo, que venía de esta creencia que decía que estuvo clavado en la cruz, pues no era de carne y hueso. Sí era Dios, pero no era de carne y hueso, porque es imposible que la carne representativa de la divinidad, y ahí empieza con una complicación, por esta gente no sé qué le pasa, no podía morir en la cruz. Pero la Biblia dice que Dios mismo dio a su Hijo unigénito, nacido de mujer, y derramó la sangre inocente por cada uno de nosotros. Amén. Esas cosas son las que la Biblia llama misterio, porque nosotros las creemos, pero le llama misterio porque no podemos explicar todos los microdetalles que pueda tener esa noción. No sé si usted me entiende, por eso es que esta parte de ese misterio todavía prevalece, no está casi bien. Sí, yo veo que es mucho complicarse y ver la palabra tal como ella se expresa, sin buscarle 5 patas al gato, porque la palabra te dice a ti sencillamente,
bueno, él estuvo dispuesto, él fue el que dijo, heme aquí, yo voy a redimir la humanidad. Y dijo, y la palabra nos enseña también que él consintió en dejar su naturaleza de Dios para hacerse humano. O sea, él se desprendió de toda naturaleza, su naturaleza como Dios. Él se desprendió, se despojó, para entonces venir a sufrir como humano, padecer como humano. O sea, meterse muy profundamente como Juan humano. Hay personas que debaten Juan humano, la Biblia dice que fue completamente humano. Sí, ¿Cuánto sí. divino? Todo divino. Entonces dicen, ¿y era entremezclado la humanidad con la divinidad? ¿O eran dos personas al mismo vez que coexistían? Y se van en una espiral descendente que en realidad no es importante en el sentido, porque no le añade nada a la realidad de que lo que Cristo hizo fue la obra de redención por nosotros. Amén. O sea que a veces ese debate se van por ahí. De hecho, hubo concilios que la gente se iba hasta las manos por estas cosas, hermano. Se ponían bien bravos, se ponían extremadamente celosos. Tuvo su bendición, no hizo las manos, ¿verdad? El celo. Pero en realidad cuando usted viene a ver, escribir volúmenes de autoría humana para pretender explicar algo que solamente el Señor nos lo va a poder explicar con el tema de la eternidad, yo pienso que en ese tiempo hay que usarlo mejor para otras cosas. Sí. Amén. Es más sencillo verlo como el Señor lo expresa y no buscar tanto argumento que al final no nos van a llevar a la salvación, ni nos van a ayudar a permanecer ni estar firme en la salvación. Claro. No nos va a ayudar. Claro. Yo creo convincentemente que la revelación de Dios aquí en la Biblia es la que es suficiente. O sea, si empezamos a pulgar quizás para pretender añadirle detalles que no han sido necesariamente dados a nosotros, pues se me hace a mí que pretendemos ir allá a unos puntos que nunca vamos a poder explicar bien, porque solamente Dios es el que lo conoce. Amén. No, y se puede caer en lo que hablábamos la semana pasada, de que podemos caer en añadirle o quitar. Añadirle o quitarle. Y muchas veces pasa. Hay que ver la doctrina de Dios y de Cristo y del Espíritu Santo que tienen en muchos círculos, que no necesariamente se apega a lo que dice la Biblia. Hay que estar seguro de que usted podrá querer escudriñar la palabra, pero tiene que permanecer bíblico. Amén. No puede decir que escudriña la palabra y después está creyendo en otra historia. ¿Okay? Así que el unigénito Hijo, el Verbo, es el Creador mismo que vino a su creación para redimirla después que la misma creación la había echado a perder. El nombre por el cual sería llamado el Verbo, Emmanuel, habitó entre nosotros. Amén. Jehová habitó entre nosotros, lo que quiere decir en hebreo Emmanuel. ¿Okay? Así que Dios habitó entre nosotros. Entonces, las personas que leen esto y dicen que no, pues, ¿y qué uno va a hacer? Pues si lo dice ahí, o sea, Cristo, Dios, habitó entre nosotros, lo dice claramente, pero le quieren adjudicar un significado que no está en la Biblia. Amén. Muy bien. ¿Y el Espíritu? El Espíritu es Dios también. Amén. No es una fuerza. No es una fuerza. Dicen algunos, fuerza es lo que usted consigue por ahí que se come con ajo blanco. Eso es fuerza. El Espíritu es Dios mismo. Amén. Igual que el Hijo es Dios y el Padre es Dios. Amén. La Biblia también lo demuestra así, que no es una fuerza ni es una energía. Lo que da claro es una de las primeras historias de la iglesia primitiva. A veces hay porciones que explican esta doctrina y a veces uno como la lee y se enfoca en la historia que lo está contando
no se da cuenta, o no se da cuenta de momento. Pero mire esta porción donde se habla de Ananías y Zafira. ¿Te recuerdas? Cuando Ananías y Zafira quieren engañar a Pedro, ¿cuál era el engaño? Que estaban aquellos hermanos voluntariamente vendiendo sus propiedades para ayudar a aquellos que estaban en necesidad. Y entonces Ananías y Zafira, su esposa, deciden vender una propiedad para dar el precio de la venta a los apóstoles para que lo administren para los que estaban en necesidad. Pero cuando trajo el dinero delante de Pedro, le trajo menos. Solamente que el Espíritu se lo reveló a Pedro. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajesen del precio de la heredad? No han mentido los hombres, sino a Dios. O sea, pero mire cómo lo explica, ¿verdad? Pedro le dijo: le mentiste al Espíritu Santo, le mentiste a Dios. No dice, le mentiste a la fuerza, no le mentiste a la energía ineludible de Dios, le mentiste a Dios. Cuando Cristo, ¿verdad?, se fue a preparar lugar para nosotros, nos dejó, amén, al Paráclitos, amén, lo que le llama el Consolador, o sea, el que está con nosotros mientras no estamos en la presencia de Dios, pero estamos en la presencia de Dios porque Él mora en nosotros, amén. Dios mismo morando en nosotros. Dios moró con nosotros a través de Cristo y Dios mora con nosotros a través del Espíritu Santo. Las dos manifestaciones de Dios con la humanidad directas que nosotros, una de las tres, de esas dos, Cristo y el Espíritu Santo, son temporales, porque en la eternidad estaremos con la presencia de Dios todo el tiempo. En el original, en el huerto de Edén, dice Jehová, Dios mismo se paseaba, amén, en el huerto. Cuando el hombre peca, ya Dios se separa y ya no cohabita con el hombre, se separa. Se manifestaba frecuentemente con voz audible a través de los profetas. Le hablaba a Abraham, le hablaba a Moisés, le hablaba a Noé. Se fija que Dios hablaba con Noé, Jehová hablaba con Noé como cualquier otra cosa, o sea, directamente. Y más adelante vemos el ángel de Jehová, se lo menciona a través de la Escritura. Y vemos el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios. Vemos las tres personas manifestadas allí. Cuando Cristo viene y habita entre nosotros, claro, usted y yo no estábamos allí porque no ocurrió en la época nuestra, pero en ese tiempo, literalmente, Dios mismo habitó entre la gente. Eso fue una bendición, pero más bendición es ahora, cuando Dios mismo también puede habitar no solamente en los que estuvieron en aquel tiempo o en aquel entorno, sino en todo aquel que cree. Y es la garantía de la posesión adquirida, o sea, las arras del Espíritu. Cuando estemos en la eternidad, entonces ya esa presencia de Dios en usted estará alrededor de todo, usted estará morando en la presencia de Dios por completo. Así que Dios se ha manifestado aquí. Así que en estos versos vemos, ¿verdad?, la persona del Espíritu Santo, la manifestación de Dios que conocemos en el Espíritu Santo. Amén. Mentirle al Espíritu no es cosa ligera, mentirle a Dios. ¿Okay? Usted vio lo que le pasó a Ananías y lo que le pasó más adelante a Zafira en la misma historia. ¿Okay? Así que estas enseñanzas que hemos visto, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, se han resumido en lo que conocemos la doctrina de la Trinidad. Trinidad no se habla. Los tres le llaman Trinidad, pero es una palabra más congruente. Bueno, ¿ok? Así que la Escritura afirma que Dios es uno. Y a la misma vez dice que ha existido, o sea, y existe y se manifiesta eternamente en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero es un solo Dios. El mismo Cristo diría: yo y el Padre uno somos.
Amén. Vuelvo y digo, ¿cómo es posible? Solamente el poder de Dios lo hace posible. Amén. Así que con el argumento de que no es bíblico, pero en realidad sí lo es, está el concepto y la doctrina y la presencia de los creyentes en la Biblia. ¿Ok? No deja de ser un misterio, por eso es lo que estamos mencionando. Estamos aproximando algo eterno, la misma esencia de Dios, la persona de Dios, y lo queremos simplificar, que lo podamos entender. Ya para que llevamos acá hora y 25, ahora y 25 vamos a poder explicar, ¿verdad? Inclusive podemos estar 12.500 horas también hablando español y no lo vamos a poder explicar por completo también. ¿Es importante? Sí y no. Lo que es importante es creer lo que la palabra del Señor nos dice, lo esencial de nuestra humanidad, la salvación oficiada por Dios. Pero los micro detalles y la semántica de las palabras, y aquí y allá, siempre va a haber diferencia, porque estamos tratando de describir al Eterno con un idioma que no lo es. Amén. Así que la palabra lo afirma con claridad, de que es un Dios manifestado en 3 personas, y por eso es que lo creemos. ¿Ok? Hay un solo Dios, Jehová, el Dios Trino, manifestado en 3 personas. Amén. Y ese es el único que merece ser alabado. Amén. Todo lo otro, multiplíquelo por 0. Nada de lo otro tiene ninguna validez. Hay personas que argumentan, bueno, pero eso es para nuestras latitudes acá. Y por allá en la Siberia, por allá en la Siberia, el único Dios verdadero es Jehová Dios también. Sobre la tierra y debajo de la tierra, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No dice, esto es como que de Europa para acá, no, es en todo lugar, hermano. Que no lo conozcan porque no han querido acceder a su llamado, porque estoy seguro por convicción plena de que de la misma forma que a usted el Señor se le manifestó para que usted pudiera creer en Él, el Señor se manifiesta a todos, hermano. El mejor ejemplo que vemos es Moisés. Moisés cuidando ovejas por allá en un monte y se le aparece Jehová en la salsa que ardía y no se quemaba. Abraham estaba por allá botado en Ur de los caldeos, rodeado de dioses falsos y cuánta problemática, y allá fue Jehová y lo llamó. Todos ellos, mire, los tiempos de Noé, usted piensa que la gente estaba, gloria a Dios, aleluya, Señor, ayúdame. La gente, el tiempo de Noé, la cosa estaba endiablada, pero por completo. Y es evidente que Jehová le habló a Noé, y Noé creyó. Noé, varón justo en todas sus generaciones, dice. Noé caminó con Dios. Y ahí empieza a contar la historia de Noé. En aquel tiempo estaba la gente haciendo pecado, pero por todos lados. O sea, en todo lugar, por más remoto y botado que sea, por más empichonado que esté todo alrededor, cuando Dios se manifiesta, el ser humano le hace caso, ahí aparece la bendición de Dios y la salvación. Amén. Así que, a través de ese Dios trino, ¿verdad?, manifestado en 3 personas, Dios redimió y planeó y redimió, dicho de paso, la humanidad. ¿Ok? Cada persona de la Trinidad efectuó, ¿verdad?, una porción en nuestra salvación. ¿Está viendo cómo, verdad? ¿Cómo, por ejemplo? El Padre envió al Hijo. El Hijo se encarnó y dio su vida por nosotros para pagar el pecado. El Espíritu Santo es el que nos convence de esa obra. Nos convence de pecado y nos convence que la única salvación viene a través de la fe en Cristo. Los 3 son los que obran para nuestra salvación. Amén. Y lo vemos claro. En la porción que vamos a leer ahora, le toca al hermano James, amén, Lucas 3, 21 y 22, vemos esto claramente, ¿ok? Donde cada uno
manifestado y avalando, aprobando el acto de bautismo de Jesús. Vamos a ir allá un momento. Lucas 3, 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Y esta porción la vemos en todos los evangelios también, ¿ok? Cuando el pueblo se bautizaba, vino Jesús a Juan. Y Juan, en el contexto de la historia, decía: para que viene donde mí que yo te bautice, si yo debo ser bautizado por ti. Entonces, dice: deja eso, porque conviene que nosotros cumplamos toda justicia. Las cosas hay que hacerlas en orden, ¿ok? Dice que fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Hay gente que dice: el Espíritu Santo se encarnó como paloma. No es que el Espíritu Santo es una paloma, pero para que fuera de una forma visible, siendo espíritu, pues se encarnó de esa forma, dice en forma corporal, ¿no? Forma de cuerpo, de paloma, ¿ok? Y a la misma vez, el Padre desde allá arriba del cielo decía: Tú eres mi Hijo amado, y en ti es que yo me complazco. En esa escena estaban los tres: el Padre, el Hijo siendo bautizado, y el Espíritu Santo estaba allí también. Amén. Y vemos los tres manifestados. Y no podemos decir: no, es que uno es menos importante que otro, o es que lo otro es como que es pintoresco, o fue una palomita de buena voluntad. No. Lo que ahí lo dice claramente: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y cuando vamos a la pregunta, ¿verdad? ¿Quién fue bautizado? El Hijo. ¿Quién descendió sobre él? ¿Y de quién era la voz que oyó desde el cielo? ¿Qué? Entonces uno pregunta: ¿y cómo se relaciona esto que hemos visto con la doctrina de la Trinidad? Ahí está escrito claramente. Dios se manifestó, y en ese momento específico fue notorio que sus tres personas estuvieran ahí presentes en el bautismo de Jesús. Amén. Así que el plan de redención no fue una misión solitaria, o sea, no fue Cristo Jesús solo. El Padre lo envió, el Hijo obedeció, y el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Como el mismo Jesús diría. Así que Jesús afirmó que su comida, la verdadera comida, era hacer la voluntad del Padre que le había enviado. Y eso es lo que hacía mañana, tarde y noche cuando estaba en su ministerio. ¿Ok? Por eso es que Él se complace en su Hijo. Mi Padre me ama porque yo hago lo que le agrada. Amén. Y lo decíamos un montón de veces de diferentes formas. Por eso es que yo vine aquí, estaba diciendo el Señor Jesús, a cumplir la voluntad del Padre. Ahí es que vemos otro de los misterios: el Hijo sometido al Padre. Pero ¿y cómo se va a someter si los dos son iguales? Pero en la forma en que Dios preparó su plan, estaba dispuesto, evidentemente, que el Hijo iba a estar sometido al Padre en obediencia. Y lo hizo por muchas razones. Primeramente, estoy seguro, para obrar lo que el Padre había dispuesto, pero también para que nosotros pudiéramos tenerlo como ejemplo. Allá en Filipenses 2 dice que por eso es que Dios le dio a Dios un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, dice, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Va viendo? Que incluye la Siberia también, y los que no Siberia. Y toda lengua, no solamente los de acá, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para que el Padre se lleve la gloria. Cuando uno repite eso, dice, como que lo ve desde atrás, desde otro
perspectiva ahora que estamos hablando de la manifestación de Dios a través de sus tres personas, ¿verdad? En esta ilustración de este pintor se llama Jan van Eyck, de por allá de... ay, que ya no existe. Sería básicamente donde estaba, ay señor, Bélgica, por ahí en Bélgica, en aquel tiempo no existía, pero en aquella área, el pintor se llama, esto es un pedazo de un cuadro muy inmenso, bien ancho, un altar bien ancho, en una ciudad que se llama Ghent. Entonces, en el centro de todos estos cuadros eran como unos paneles de madera que se cerraban. Pues en el centro, este es el cuadro, bien alto, grande así. Y esta porción le llaman la adoración del Cordero. Entonces aquí, según la simbología de aquellos tiempos, se ve el Cordero, que es el Hijo, el Espíritu Santo, manifestado en forma corporal. Y te dice, ¿y el Padre dónde está? El Padre se ve a través de la simbología del agua, que fluye a través de todo y todo lo llena también. Esa era la simbología, ¿verdad? Porque obviamente no van, pudo haber dibujado a lo que él pensaba sería el Padre en su trono, pero la simbología medieval, porque está la fuente, el agua saliendo de la fuente, llenándolo todo, el Cordero como inmolado, de la sangre saliendo, pero él está vivo. Y aquí lo dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y el Espíritu Santo. Ahí vemos ¿verdad?, en forma de una pintura, lo que el artista imaginaba sobre la Trinidad. ¿Okay? Así que desde esos tiempos, esta tiene ya como 600 años, ¿verdad?, esta pintura, ya esta noción estaba claramente arreglada en la mente, ¿verdad?, de aquellos que le creen a la palabra como tal. ¿Ok? ¿Tienen una pregunta? El agua es muy... Bueno, en la época medieval se hablaba del agua cuando vamos a la visión que tuvo Ezequiel de las aguas salutíferas allá en el libro de Ezequiel, que dice que Ezequiel salió a la puerta oriental del templo y cuando vio, ¿qué ves Ezequiel? Dice, las aguas le llegaban a los tobillos, después iba dando la vuelta alrededor del templo y las aguas le llegaban hasta acá arriba. Esa es la presencia y el conocimiento de Dios a través de la tierra. O sea, donde no hay conocimiento, donde no había vida, pues el Señor va a llenar todo. Entonces, esa simbología era la que estaba en la mente de muchos pintores de esa época. Se ilustra aquí como una fuente, pero la fuente tiene aquí como si fuera un grifo, una pluma abierta, y está cayendo como en un arroyo. La intención es que esto, ¿verdad?, eventualmente hay un bache aquí, eventualmente la presencia del Padre, todo, el Hijo y el Espíritu Santo. Están así, Espíritu Santo, Hijo y Padre, ¿verdad?, de esta forma, o Padre, Hijo y Espíritu Santo, si lo queremos ver de esa manera. Acuérdense, esa es una interpretación de un pintor, ¿verdad? Es una aproximación para él primero figurarse esto, que tratar de describir con algo dibujado, algo que no se puede dibujar, para él poderlo entender y que los feligreses lo entendieran también. Pero lo que quiero ilustrar con esto es que desde tiempos bien antiguos ya estaba arraigado en la doctrina cristiana la Trinidad. ¿Okay? Lo digo porque las personas dicen, no, eso fue del otro día, no, eso fue del otro día, no. Como les dije, hay personas que llevaban siglos y siglos y siglos estudiando la Escritura para esto mismo. Así que Jesús no hizo la voluntad del Padre solo en sus fuerzas, sino también en el poder del Espíritu, lleno del Espíritu Santo. Amén. Después de su bautismo se afirmaba que él estaba lleno del Espíritu y el Espíritu fue el que le llevó al desierto. Me recordará esto, ¿verdad?, en el capítulo 4 de Lucas. La misión de salvar al mundo fue por una misión que la Trinidad ejerció en su totalidad. No fue solamente Jesús. ¿Okay? El Padre, el Hijo y el Espíritu obraron en nuestra salvación. Amén. Amén. Así fue en el nombre de Jesús. Y hay una porción que va a leer la hermanita, creo que hay. Un versículo aquí en
Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. O sea que ahí dice claro Sí. que los tres, ¿verdad? Padre y el Espíritu Santo son uno. Sí. Pero entonces el 8, yo que lo estaba leyendo también, y como estabas mencionando lo del cuadro este, no será de ahí que sacaron, De ahí que sale. que dice: estos tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Sí. De ahí es que se basa Van Eyck, ¿verdad? Gracias por sacarlo, ¿verdad? El espíritu, el agua y la sangre, ¿verdad? De ahí es que salga la congruencia, ¿verdad? Porque una de las interpretaciones, ¿verdad?, medievales, Van Eyck también la profesaba, el Padre es representado por la agua saludista, ¿verdad? Pero eso lo que quiere decir aquí en este versículo, si mal no entiendo, lo que quiere decir es que más o menos se refiere cuando el bautismo de Jesús, ¿verdad? Esta parte, como de que Dios también dieron testimonio en la tierra: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es lo que quiere decir en el Sí, otro. o sea, dan testimonio en el cielo, el Padre, Ajá. el Verbo y el Espíritu Santo. Pero que no son dice en uno. la tierra. Pero cuando dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, que son Pero eso representados por los mismos. Eso es como dice, de otra forma de llamarle al Espíritu, el Verbo y al Padre. Bien. Pero también hay otros paralelos, hay muchos paralelos aquí. En la tierra, el agua y la sangre dan testimonio. El agua hay muchísimas aplicaciones. El agua porque simboliza cuando morimos al pecado y nacemos a vida eterna. Esa es una simbología también. El agua porque también cuando Cristo fue perforado su costado, ya había muerto y la sangre se había separado en el plasma, que va a el agua, y lo rojo en la parte de la sangre también. Es una buena aproximación también. Pero básicamente el agua en el ritual judío se usaba para purificar, y la sangre se usa para purificar nuestros pecados también. Amén. Así que hay mucha simbología envuelta aquí. Y de hecho, con respecto al agua hay mucha simbología, como por ejemplo la simbología que aplicamos a la levadura. Según el contexto, la levadura puede ser... Y el agua se usa en el bautismo también, porque Sí. para bautizarse en agua. Exacto, la levadura puede ser algo objetable o puede ser algo bueno también, dependiendo del contexto de los versos bíblicos que la encontremos. El agua también puede tener diferentes aplicaciones, ¿verdad? Igual que el fuego. El fuego purifica, pero hay porciones de la Biblia donde lo que se implica por fuego es juicio. Ese fuego no es el que usted quiere. Usted quiere el fuego que le purifica. ¿Ok? Pero adjudicarle al fuego solamente lo purificador es limitar lo que el fuego quiere decir en la Escritura. Y lo mismo pasa con el agua. Tiene diferentes aplicaciones, vamos a decir así. Acuérdate, vuelvo y digo, el agua es una aproximación. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor con el agua? Bueno, depende del contexto, nos quiere diferentes cosas. Pero es como una simplificación para que después todo el mundo sabe lo que es agua, ¿verdad? Igual que todo el mundo sabe con un sembrador, sabe con un yugo, con una vaca, que son esa ¿verdad? Historia que está en la Biblia, para ayudarnos a nosotros a entender algo que está tan elevado y tan distante de nuestra mente que piensa en la Biblia, que el Señor trata de aproximar. Y estos versos son así. De hecho, estos dos versos son extremadamente debatidos en el contexto de si estos dos versos están en los textos griegos o no. Entonces algunos, ustedes saben, los dos estudios que yo les referí, ¿verdad? Se los compartí. Pero le llegó el link ahora, porque yo veo que aparecen azulitos. Entonces, si ustedes tienen su teléfono, porque ahí podemos, porque allá en ese estudio está precisamente esos detalles sobre lo que dicen los textos bíblicos. Hay muchos que dicen en los textos antiguos este verso no existía, en los 3 o 4 son antiguos, pero en 1500 y pico, que son más para acá, aparecen todos los dicen.
algo pasó aquí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no aparece en los antiguos y qué aparece? En la mayoría aparece y en la minoría no aparece. Algún truco hicieron en algún sitio, pero el truco no es el que argumentan ellos, el truco es al revés, porque sí está en el texto. Y así hay un argumento con esto y con otro verso. Final de Marcos, por ejemplo, y el principio del capítulo 8 de Juan, que habla de las mujeres adúlteras. Dicen que esos fueron insertados, pero eso es el argumento que hacen, porque ellos prefieren ciertos manuscritos griegos de otros. Y ahí sí, es la pelea de los siglos, hermano. Nosotros no debemos meter en esa pelea, no. No creerle a la escritura y cómo está. Anyway, dice algo aquí que no sea verdad. Por eso que están ahí. ¿Y es verdad? Amén. O sea, la doctrina de la Trinidad no depende exclusivamente del verso 7 y verso 8 de 1 Juan capítulo 5, es lo que quiero decir. Porque sin ir a ellos, de forma breve, usted vio que está apoyado por toda la Biblia. Amén. Bien importante. Gloria a Dios. En Mateo 28, 18 al 20, lo va a leer la hermanita Ángel. Amén. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Muchas gracias. Y con esto resumimos, hermano. Según Mateo 28, 18, 20, que leyó la hermana Angie, ¿en qué nombre deben bautizarse los creyentes? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No en el nombre de Jesús nada más, ni en el nombre del Padre, ni en el nombre del Espíritu Santo. ¿Ok? Pues digo, o sea, es que a mí me cuesta trabajo entender que haya algunos que digan que es solo Jesús. Entonces, pero ¿en qué Biblia leen? Si lo dice claramente ahí. Por eso que yo le digo que cuando usted escuche que es que hay diferentes formas de interpretar la Biblia, no es del todo cierto, no es del todo válido. ¿Ok? La doctrina fundamental de la Biblia es clara. Dicen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de las tres personas del único Dios verdadero. Amén. Lo dice claramente. ¿Ok? ¿Cómo se relaciona esto, el plan de salvación, con la doctrina de la Trinidad? Lo que vimos. En la salvación estuvieron orando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se manifestaron en el bautismo de Jesús el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En nosotros, ahora está viviendo en nosotros el Espíritu Santo. Amén. Fuimos redimidos por Cristo para hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Toda la vida del creyente da vuelta alrededor de esta verdad. De la verdad de que es un Dios manifestado en tres personas. Amén. Así que conectando todo con Cristo, que toda la Biblia tiene que ver con Cristo. Jesús y la Trinidad. Jesús cumplió el plan de redención del Padre en el poder del Espíritu. Amén. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Amén. Lucas 3:22, repitiendo el verso clave para memorizar: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y ahí vemos a las tres personas del único Dios verdadero. Amén. En ninguna orillita por ahí vemos a Alá haciendo nada, hermano, ni en ninguno de otros de estos muñecos que vemos por ahí. Por eso es que personas que dicen: pero ¿cómo va a ser? Si eso hay billones y millones y millones y millones que se ponen un paño en la cabeza y empiezan a orar hacia la Meca a las 3 de la tarde. ¿Y qué me importa a mí? Porque eso no es verdad. Y les está malo que uno diga que no es verdad.
momento, ¿cómo es posible que billones y billones de personas estén equivocados? Así mismo, billones y billones de personas están equivocadas. Igual que billones y billones y billones piensan que portándose bien entran a la eternidad. Amén. Por algo dijo el Señor: entrad por la puerta estrecha, porque ancho es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que se van por ahí hacia la perdición. En la semana que viene, el hermano James va a traer este tema: Dios cambia. Apocalipsis 21, 1 al 5 y 22, 6 al 7. Pero claro, en la guía usamos de referencia, hay otros versos más, obviamente también el hermano James los traerá, pero la parte principal está en Apocalipsis 21, 1 al 5 y 22, 6 al 7. Amén. Y allá estaremos. Así que llévese la asignación, hermano. Recuerde, cualquier pregunta, ¿verdad?, que no hayamos podido contestar, pues apúntela, nos la hace llegar y vamos a preparar unos estudios sobre esto. Ya llevamos cuatro temas, había uno más tres que se añadieron la semana pasada por ahí. Vamos a ir sobre esos detalles, ¿verdad?, para ir a la Escritura a través del poder del Espíritu Santo, y ya podemos entender lo que nos dice. Amén, con más calma. Amén, hermano. Bueno, hermanito, aquí estamos, hasta aquí nos ha ayudado el Señor en esta noche. Les invito a estar de pie para poner las manos al Señor y nos vamos a descansar, Dios mediante. El jueves estaremos aquí nuevamente, Dios mediante. Amén. Este servidor va a dirigir el culto también. Así que para acá venimos para cantarle alabanza al Señor. Amén. Señor es bueno, merecedor de toda alabanza. Bendito sea Él. Padre Santo, Señor, te damos gracias y toda honra en esta noche, porque nos damos cada día más cuenta cuán arrastrados y perdidos estábamos, Señor, y cuán grande fue la obra de salvación que hiciste por nosotros. Obra completamente desinteresada, Señor, no esperando nada a cambio. Sin embargo, tú ofrendaste a tu Hijo para que nos sustituyese en la cruz, y debido a ello, poniendo nuestra fe en Él, es que somos salvos. A nadie se le pudo ocurrir tal plan. Nadie pudo haberse hecho un plan efectivo, solamente tú, Señor. Por eso te damos gracias, porque también nos revelaste ello a través del Espíritu Santo. Gracias porque obraste por nuestra salvación, Señor. Y por eso que podemos decir ahora, como dice tu palabra, que estamos ya puestos en lugares celestiales con Cristo Jesús. Solamente falta salir de este lugar, de esta tierra, para ir a la eternidad contigo, a los cielos nuevos y tierra nueva donde mora tu justicia, Señor. Gracias te damos, Padre. Llévanos con bien ahora a nuestras casas y que podamos descansar para el día de mañana, si es tu voluntad, Señor, que estemos el día de mañana, Padre. Si es así, que podamos glorificarte, Señor, en ese día, Padre Santo, en todas las cosas. Me dicen los hermanos que hoy no pudieron estar con nosotros, Padre, que nos podamos ver el jueves. Amén. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios me le bendiga, hermanito. Vayan bien. En el nombre